Muy buenas tardes, señoras y señores. Cuando el reloj pasa de las 7:30 de la tarde, empezamos la explanada, abrimos esta ventana que abrimos cada tarde para acompañarles, para llevarles la actualidad de la comarca del Alacantí. Hoy empezamos hablando de gente que es fuera de serie y como no, hemos vuelto a traer a CJ Navas para que nos hable no solo de la actualidad dentro del mundo de las series, de esos Globos de Oro que acaban de celebrarse, sino también de los estrenos que tenemos en este mes de enero. Hoy es jueves, los jueves tienen nombre propio y nuestro compañero y amigo Vicente Hipólito nos trae una nueva edición de El Doble o Nada. Recuerden, de la urna salió un papel con la palabra golfo, así que hoy jugamos en este Doble o Nada con esta palabra, golfo. ¿Qué dará de sí? Pues si lo quieren saber, nos tienen que acompañar a partir de ahora y en los próximos 55 minutos, y como siempre les prevenimos, abróchense cinturones, tómense biodraminas si se marean con las curvas, porque este viaje tiene muchas. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí, empieza la explanada. Empezamos en esta tarde de jueves despidiendo la semana, ya lo saben, mañana nos lo tomamos festivo, como cada viernes. Aún así estaremos trabajando por el contenido de la semana que viene. Pero, oye, vamos a centrarnos en este jueves que tiene mucha tela que cortar, o mejor dicho, muchas series para ver. Tenemos con nosotros a Madre mía, ¿cómo estamos hoy? CJ Navas, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y un verdadero placer volver a estar aquí con vosotros y feliz año a todo esto. Es verdad, feliz año. Yo, de verdad, tengo que volver a pedir perdón porque ayer ya lo dije, cada persona que pasa le digo feliz año y a quien no se lo digo me lo tiene que decir. Feliz tiene año. Que ser complicado. A ti sí que te había felicitado el año. Felicitado el año, me alegro de volver a verte otra vez después del martes de las sorpresas, que me hiciste el ranking de las comidas que se pueden comer. Hoy te toca a ti sorprenderme. Hoy te vamos a sorprender, no te preocupes. Y también con este nuevo fichaje que has hecho, CJ Navas, que es una pasada, la verdad. Hombre, nosotros siempre tenemos algo claro. Lo que funciona hay que exprimirlo. Hombre, y no CJ tocarlo. Navas ha dado ya, vamos, más motivos para ser colaborador que otros que han pasado por aquí. Y tanto. Bueno, ya me No considero estaba como- mirando a nadie. CJ Navas igual se va a arrepentir de aquel momento en que cogió la llamada y dijo que sí. Veremos. Absolutamente nada. El Lo único tiempo que lo vais a dirá. poner más rojo que el jersey que llevo No. con la franja, menos mal que el azul disimula un Intentaremos poquito. tenerte una vez al mes, al menos, para poder hablar sobre las novedades de las series. Y hablando de novedades de las series, tenemos una gran cita esta semana. Han sido los Globos de Oro, una de esas galas donde se premian las series en Estados Unidos, y creo que no ha tenido sorpresas. No, la verdad es que muy poquita cosa para lo que se podía esperar. La Globos de Oro, que siempre tenía la coletilla o la muletilla final de la antesala de los Oscars. 2 años muy complicados para la organización de los Globos de Oro, con acusaciones de racismo, con acusaciones de desfalco, con cosas muy feas, pero Hollywood al final pocas cosas gustan más que el dinero y la fiesta, así que todos han decidido hacer un paso adelante y convocarla. Sabéis que se premian tanto cine como series. En el apartado de series es cierto que las categorías son menos que las que el cine y un poco más extrañas. En drama no hay un gran ganador, sí hay un gran perdedor, que es Better Call Saul, la serie continuación de Breaking Bad, que en su momento ahora son los premios, especialmente los Emmy, se ha vuelto a ir de vacío, igual que ocurrió en los pasados Emmy. Ha ganado La Casa del Dragón, quizás el premio más populista, no se esperaba que ganase como mejor drama, y luego sí que como actriz estaba cantado que era Zendaya, y Kevin Costner como Yellowstone, por el gran estreno de los últimos 5 años de las cadenas en abierto en Estados Unidos, que por fin parece que en febrero nos llega a España. Luego comentaremos las distintas plataformas si nos llega una, que es Sky Showtime, el próximo mes de febrero. Por fin lo han confirmado que nos llega. En comedia sí hay una gran ganadora, que es Colegio Abbott, como se llama aquí en España, o Abbott Elementary en Estados Unidos. Era la más nominada con 5 estatuillas, se llevó 3, incluida Mejor Comedia y Mejor Actriz para su también creadora Quinta Brunson, que es a día de hoy una de las personas más interesantes del mundo de Hollywood. Y luego serie limitada, aquí hay 2 grandes ganadores. Por un lado, The Wild Lotus, su segunda temporada recién estrenada, volvió a ganar como mejor serie limitada, ganó su creador Mike White, que además subió a dar el premio, dijo cuando recibió, pensaba dar el discurso en italiano, pero voy demasiado borracho porque resulta que he llegado tarde a la cena, solo he cenado champán y no me va a salir a hablar en italiano, que fue uno de los momentos más divertidos de la gala. Y luego para los asesinos
asesinos en serie, porque tanto el personaje principal, que fue el de Evan Peters por Dahmer, el gran exitazo de Netflix, como el de secundario, que se lo llevó Paul Waterhouse por esa pequeña maravilla en Apple TV Plus, una cadena minoritaria, pero con series de muchísima interés, como hablamos la última vez que tuvimos la sección en Encerrado con el Diablo. Así que reparto un poquito con una gran perdedora, como os decía antes, y con una gran ganadora que vuelve a ser Colegio Abbott, que por cierto, horas después de ganar el premio, se confirmó que se renovaba. No fastidies, Carlos. No me des estos sustos, por Dios, para una alegría que tengo todas las semanas, no me digas esto. Renovada por una tercera temporada en Estados Unidos ABC, aquí la serie la podéis ver a través de Disney Plus. Oye, ¿has echado en falta que los Globos de Oro se acordaran de alguna serie en concreto? Hablabas de Apple TV, que hacen series de mucha calidad, y nos comentabas que Separación podía ser una de tus favoritas para mejor serie de drama. Se la ha llevado La Casa del Dragón. Yo creo que era lógico. Me alegré mucho por el premio que tuvo en su momento, o que se llevó Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, que es, junto con Separación, las dos grandes series, y un poquito después posiblemente Andor, lo comentábamos también a finales del año pasado, que a mí más me gustaron del 2022. Sí, porque al final es mi serie favorita del año pasado, pero yo creo que tiene más posibilidades de ganar en una segunda temporada que en la primera. Y al final es cierto que Apple arrasó ya en los premios con Ted Lasso y ya eran demasiadas cosas para la cadena de la manzana. A mí lo que más me ha sorprendido de todo esto es que Eddie Murphy haya ganado algo. Le daban uno de los premios honoríficos. Ellos tradicionalmente dan dos premios honoríficos y buscaban dos personas de alto perfil. En cine se lo llevó, como bien dice, Eddie Murphy. Will Smith ya estaba que hizo lo que quería, se metió con Will Smith, hizo la broma de los Oscars como tenía que hacer, y luego en el apartado de televisivo se lo llevó Ryan Murphy, el creador de Deep Tech, el creador de tantísimas series, de American Horror Story y recientemente de Dahmer, con ese acuerdo de Netflix. Como os digo, en la gala, que era el intentar reconciliarse con Hollywood, veremos el año que viene si volvemos a tenerla o no, o si se pasa al streaming. Ya se ha anunciado, por ejemplo, que la gala del sindicato de actores, ahora, como sabéis, de aquí hasta los Oscars tenemos muchos premios que se dan por los distintos sindicatos americanos, y esta, que tradicionalmente se daba en una cadena de cable, que es TNT, que la tenemos también en España, ya ha confirmado que será Netflix a partir de este año la que la dé a partir de streaming. Así que esto puede ser por las bajas audiencias que puede tener. Esta es la que ha tenido más baja audiencia, y la anterior era de la pandemia, que se tuvo que hacer en remoto. Como es lógico, los Oscars no hacen más que caer un 10, un 15% de audiencia, y al final son producciones por las que se pagan muchísimo dinero, y las cadenas en abierto cada día menos la van a emitir. Y Prime Video ya ha cogido varios premios, por ejemplo, de música country, cosas similares, y Netflix está empezando a hacer sus pinitos. Esto también pasa con los Goya y con los Oscars, ¿no? Que no son ya esas galas que eran masivamente seguidas, cada vez es menos la gente que los sigue. Y es cierto que nunca sabe la rentabilidad, porque al final se venden los derechos internacionales, pero los Oscar han pasado de tener una audiencia de 60, 70, 80 millones de espectadores en Estados Unidos, eran normalmente una de las top 10 de lo que había, a este año no entrar entre los 100 programas más vistos. Era la Super Bowl del cine, de alguna manera. Ahora ya no. Ya no lo es, y no tiene pinta de que lo vaya a volver a ser nunca más. Una pena, y eso que nos deja grandes momentos siempre. A los medios de comunicación nos alegra mucho que se celebre, porque gracias a ellos exprimimos 5 semanas de cine y de celebrities. Hombre, acuérdate, el año pasado los Oscars lo que dieron de sí. Los Will Smith, aún así ya el año pasado hicieron cosas raras, algunos premios no los dieron en abierto, los dieron en el descanso. Y especialmente nos fastidió a nosotros, porque para uno que ganamos, que fue el de cortometraje de animación, pues lo tuvieron que dar fuera de antena. Sí, la verdad es que quedó muy feo. Una fatalidad. Sí, es verdad que este tipo de premios a veces se pueden hacer muy pesados con los agradecimientos, sobre todo cuando estás, si quieres ver a, no sé, tu actor favorito, es entretenido, pero ver al técnico de sonido que nadie conoce alargarse durante 40 años. Respeta a los técnicos de sonido, que te van a bajar el volumen del micro. Pero la realidad es que son galas que son tediosas a veces. Y sobre todo las películas que nominen. Este año los Oscar, que parece que van a nominar a Top Gun Maverick, y con la presencia de Tom Cruise yo creo que puede ganar. Avatar también tiene que ganar. Avatar, pobrecita mía. Todo a la vez en todas partes, que también que la nominan. Sí que hay unas películas que se han visto. Es que lo que hemos visto en otros años el año pasado, películas que se han visto muy poco. El año pasado eran películas bastante pobres. Bueno, es que la que ganó, que fue Coda, en España no se podía ver. Es que en España se emitió 3 meses después porque se habían vendido los derechos internacionales. Allí sí la tenía Apple, pero aquí no. Yo las vi todas y la verdad que no me gustaron mucho. Mentiría si dijera lo contrario. Por eso tienes que ver series en vez de cine, Carlos. Te queda más satisfacción y te queda mejor, claro. Me cuesta últimamente más encontrar una buena película que una buena serie. En esto te tengo que dar la razón. Están haciendo muy buenas series y películas cada vez más largas y más aburridas. Yo creo que hay de todo, y al final es cierto que lo que antes eran películas ahora son series. O sea, ahora hablaremos algunas de las que nos vienen, y hay muchas de ellas que en otros momentos serían planteado de películas, vamos a meterlo como sea, o una serie de películas, o una saga de películas, o al menos una, a ver qué tal funciona, y a día de hoy el planteamiento directamente es o serie limitada o serie con continuación. Pues mira,
Vicente, ¿tienes algo que añadir? No, estoy deseando conocer qué viene en enero fresco. Pues ala, él lo ha dicho, no yo. CJ Navas, ¿qué viene en enero? Pues viene un montón de cosas. En enero hemos vuelto a poner la maquinaria para que os hagáis una idea. Ahora que yo hago mi programa diario, como sabéis, en streaming, antes de ayer tuvimos 5 estrenos, ayer tuvimos 8 y hoy tenemos 9 estrenos. Fuera de series está de éxito. Es una cosa loquísima. Lo primero que nos ha llegado este año interesante es Happy Valley, uno de los grandes series de crimen y una de las grandes series policíacas junto con Line of Duty británica de los últimos 15 años. 7 años llevábamos ya sin tener noticias nuevas de la serie de Sarah Wainwright. 7 años después, por fin tenemos esta tercera temporada, de la que os digo es una de las mejores series. Se estrena en Movistar Plus, un episodio todas las semanas. Las 2 temporadas anteriores la tenéis también en la plataforma de Telefónica, y si no la habéis visto, es de las mejores series policíacas, con ese tono que saben hacer los británicos, de ese trasfondo de que los personajes todos tienen problemas, ninguno es exactamente bueno, que también saben hacer los ingleses. La protagonista parece Angela Merkel, por cierto. La estaba viendo. ¿De qué va esta serie? Pues lo que tiene al final es una serie de asesinatos y de casos. A ella, la hija, la matan y el asesino de la hija lo liberan. Eso es lo que ocurre en la primera temporada, por no contarse mucho más spoilers. Y luego son los problemas personales que tiene ella como policía. Porque ha tardado 7 años en volver a Antena. Porque al final esta mujer tenía que hacer muchas cosas que hacer y vale. Los británicos, a diferencia de los americanos, que suelen tener muchos guionistas, les gusta hacer todos los episodios. Aquí todos los episodios los escribe Sally Wainwright, que tenía otros proyectos intermedios para hacer, y bueno, pues al final encontrar las agendas es complicado. Es algo parecido con lo que pasa en Paquita Salas, que los Javis han decidido levantar el vuelo y volver dentro de 7 años. Bueno, pues mientras vuelvan dentro de 7 años, bien estará, Carlos. Bien estará y lo podremos ver, pero de los Javis tendremos novedades dentro de nada, que están rodando para Movistar Plus una nueva serie que tiene muy buena pinta. Vamos la a por... siguiente... di. La siguiente que era una nueva adaptación de la entrevista con el vampiro, ¿no? Sí, señor, nos llega esta misma semana, entrevista con el vampiro para MC Plus, la adaptación después de la película famosa en su momento, en los años 90, con Tom Cruise, precisamente hablando de él, con Brad Pitt y con Antonio Banderas. Nos llega esta adaptación de las novelas de Anne Rice, unas novelas que a mí me marcaron mucho de adolescente, que las leí absolutamente todas y que especialmente la segunda, lista del vampiro, me ha encantado. Yo he podido verla ya completa la serie y os tengo que decir que me ha encantado. Me parece que es un gran ejercicio de adaptación, de traerla a nuestro tiempo, de saber cómo cambiar algunos personajes y ampliar el trasfondo de alguno de ellos. Por ejemplo, el personaje del entrevistador, que era el personaje que hacía Christian Slater en la película, que salía puntualmente igual en la novela, aquí lo han ampliado mucho, lo hace Eric Bogosian, que es una persona de 60 y tantos años, y entonces le da un trasfondo muy distinto, y a mí me ha encantado. Iba con muchísimo recelo, porque como os digo, es de esas cosas que te marcan de juventud y que siempre la tienes en un pedestal. Claro. La tenéis disponible en AMC Plus, que poquito a poco, con esta saga de series, ya se ha anunciado la siguiente, que es Las Brujas de Mayfair, también de Anne Rice, para febrero. Poquito a poco intentará encontrar su hueco dentro del panorama tan extensísimo de plataformas que tenemos a día de hoy en España. Vale, pues sería recomendada por CJ Navas. En tercer lugar, ¿qué otro estreno tenemos este mes? Pues tenemos Atlanta, que nos llega por fin su cuarta y última temporada, la serie de Donald Glover, la que reformó hace unos 10 años aproximadamente el mundo de las comedias. Una serie que cuando te sientas en el sofá nunca sabes lo que vas a ver. Puedes tener una cosa de lo más divertido, una cosa de lo más dramático, o normalmente una combinación de todo lo anterior. La tercera tuvo mucha división de opiniones, la cuarta a mí me ha fascinado, y es una serie que, si no la habéis visto, al menos ver el primer episodio, porque si os gusta, os fascinará igual. Está también. En Disney Plus, en Disney ¿no? Plus. Vale. Para aquella gente que lo quiera ver, ¿de qué va más o menos? Pues realmente lo que nos cuenta es la historia de dos primos, uno rapero y otro que es su agente, pero ese es el punto de partida. A partir de ahí tenemos cosas totalmente locas y, como os digo, absolutamente inesperadas, como no podéis ver en ninguna otra serie. Vamos, con lo cual el resumen perfecto para esta serie sería la locura hecha serie. Lo que en ese día le apetecía hacer a Donald Glover, a su hermano y a Hiro Murai, que ha dirigido muchos de los episodios, simplemente. Eso está muy bien, cuando ya llegas a un punto de tu trayectoria profesional en la que te puedes permitir y encima te lo pagan. Esa es la parte principal, Carlos. Y encima tienes un productor que te lo paga, hacer una locura. Cuando encuentras y dices a FX, págame lo que por hacer lo que yo quiera, pues mira, ese es el mundo maravilloso. A quien también le ha pagado bastante pasta es a Daniel Ecija por hacer Cristo. Hombre. Y Daniel Ecija es uno de los grandes productores de España, responsable de todos los éxitos de la final de la década de los 90 en Telecinco especialmente, desde Médico de Familia, pasando por Periodistas y toda la que tenéis ahora mismo en la cabeza. Y nos llega el primer gran estreno, dejando aparte lo de escándalo de Telecinco, que si queréis lo comentamos, pero yo creo que no hay mucho más que hacer, que es Cristo y Rey, la vida, aventuras, amorío y pasión desbocada entre Bárbara Rey y Ángel Cristo de finales de los 90, y esa historia de celos, de pasión, como os decía, de drogas, de muchísimo dinero y de infidelidades, porque al final, evidentemente, todo hay que hacerlo, y que además se combinará con un documental en el que Bárbara Rey hablará de su vida. Veremos qué es lo que cuenta.
A3 Player aquí se la juega porque ha apostado mucho, ¿no? Ha apostado fuertemente por esta serie. Es ver cierto que al final tendrás una segunda Se verá posibilidad porque la abierto, pasará por ¿no? Antena 3, no tenemos fecha todavía, pero nuevamente lo harán primero en A3 Player Premium y por lo que hemos podido ver hasta ahora, y yo he podido ver los primeros episodios, dinero a raudales y los protagonistas, porque al final tenemos una Belén Cuesta en un estado de gracias y sobre todo a Jaime Lorente, que es una de las estrellas emergentes después de su paso por Elite y por La Casa de Papel. Claro. ¿Está bien la serie? A mí me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora. No he podido ver la serie completa. Igual que entrevista Vale. con el vampiro, la que hablaremos después, la he visto entera y te puedo decir, sí, vale la pena verla. Lo que yo he visto hasta ahora me ha gustado, Carlos. Has hablado de Escándalo, no estaba dentro de las series, ayer hablamos aquí de ella, en una frase, para no quitar mucho tiempo. Telecinco así no. Vale, no, el Telecinco así no, se lo podemos decir largo y tendido. Nadie a las riendas. Vale. Se ha hablado de pederastas, se ha hablado de todo. Ayer cosecharon creo que un 11% de share, muy poquito. 2 episodios y cancelada, como todo lo último. Solamente le funciona la serie de los caballeros. O sea, Machos Alfa se le ha quedado a Netflix y tendría que tener la Telecinco clarísimamente. Cuando tienen La que se avecina, cuando tuvieron El pueblo y les funcionó todas. No sé por qué se han metido en este berenjenal. Quien también vuelve, The Last of Us. Y esta es yo creo que la gran serie del mes, la gran apuesta de HBO por tener una nueva franquicia, la adaptación del popularísimo videojuego que en el 2013 revolucionó un poquito la forma de hacer las historias centrándose en los personajes. De inicio aparece otra historia de zombies, en este caso infectados a través de un hongo, una vida o un viaje que tienen que hacer entre 2 personas, un adulto excombatiente militar y una niña que puede llevar dentro de su sangre la fórmula para una vacuna, para llevar adelante y para salvar a la humanidad. Yo la he podido ver completa y es espectacular, sencillamente espectacular. Tengo una Pascal duda, ¿eh? ¿No estamos abusando de series y películas apocalípticas? No. ¿Hasta cuándo? Yo creo que aquí, ¿Hasta hombre, cuándo se puede estirar el chicle? muchísimo, sobre todo si te cuentan las historias humanas que te cuentan. Yo creo que zombies aparecen, no son zombies, son infectados, como os digo, sí, pero no es la parte importante. Mi episodio favorito, que es el tercero, y dura casi 1 hora y 20, y es la primera en mucho tiempo que no miro el reloj ni uno solo. Madre mía. Realmente lo que te cuenta es una historia de en un mundo posapocalíptico cómo puedes encontrar el amor entre 2 personas, entre 2 hombres mayores de por encima de los 50 años. Y no te esperas, es una serie de zombies. Y ese episodio de verdad es de lo mejor que yo he visto, lleva muy poquito de año, pero para mí es el episodio de lo mejor que he visto este año y no tiene nada que ver con el resto de la historia. De verdad tenéis que ver The Last of Us sí o sí. 1 hora y 20. Y en cambio el último episodio son solamente 40 minutos. Es una cosa rarísima la que ha hecho HBO. Nuevamente, aquí tienes a Craig Mason, que es el creador de Chernobyl, que fue un exitazo para ellos, le han permitido hacer lo que quieran y tiene episodios que van de 1 hora y 20 a otros episodios de 40 y tantos minutos. Vamos, los Bueno, hermanos pues caballeros. si lo madre mía. recomiendas, CJ, tendremos que verla. Última serie que vamos a recomendar hoy y rápida. Pues muy rápidamente, porque al final hay que hablar de ella. Filmin sigue buscando pequeñas joyitas internacionales y nos trae The Dreamer, una serie protagonizada por Connie Nielsen, que vuelve a su Dinamarca original para contar la vida de Karen Blixen, la autora de Memorias de África, una mujer que vuelve a Dinamarca arruinada, divorciada y que escribirá esa obra inmortal, sobre todo con su adaptación posteriormente a cine. Y por recordar que Filmin sigue, y mira que es complicado a día de hoy, teniendo producción propia y trayendo series muy, muy buenas internacionales. Bueno, pues muy bien. Oye, Buenas recomendaciones. ¿has quedado satisfecho? Totalmente. ¿Cuál quieres ver más? Yo tenía ganas de ver The Last of Us porque he visto el tráiler en HBO, no sé, me ha gustado, me gusta también el actor Pedro Pascal, pero es verdad que tenía este miedo de no será otra vez Walking Dead y un montón de temporadas viendo lo mismo. Pero te voy a hacer caso. Te he hecho caso con The Bear, que me está flipando. Tú llegas al y- tercer episodio y me dices si el tercero te ha gustado o no. Vale. Ahí lo dejamos. Oye, no te vas a ir sin que te preguntemos por la canción de Shakira. Claro, hoy a todo el mundo que pase por aquí hay que preguntarle por la canción de Shakira. No va a estar todas las televisiones hablando Esto no te lo sobre esperabas, ello y CJ. no nosotros. ¿La has podido escuchar? Yo soy muy partido de Shakira en general, así Muy que yo bien. ahí Shakira a muerte. Pro Shakira. Soy muy, muy pro Shakira. Pues con esto nos quedamos. No te voy a decir si eres un golfo o no, esto ya queda en la intimidad con todas las acepciones que tiene la palabra golfo, porque hoy jugamos al doble o nada. Él ya vino como entrevistado en doble o nada. Sí. Hoy la palabra no era serie, era golfo. Era golfo. Sí, la verdad es que pensábamos que íbamos a tener muchos problemas con esta palabra. De hecho, Pensábamos, no, pensaba. pensaba yo. La verdad Yo que que creo en la riqueza de la lengua y toda. en la riqueza de la lengua y en la creatividad de los terceros, de que otros hagan el trabajo sucio. Pero bueno, le dimos muchas vueltas y lo primero que hemos pensado con Golfo ha sido sesión golfa. Yo sé que tú eres muy joven, pero ¿a qué te lleva a pensar sesión golfa? Es que yo he llegado a conocer las sesiones golf y mi madre, no sé si está bien decirlo esto, pero era muy de sesión golfa, entonces me lo inculcó, porque como también era un poquito más barata, siempre me decía,
¿quieres que aguantemos y vayamos a la sesión golfa? ¿Ibas a la sesión golfa con tu madre? Sí. Bueno, bien, está bien. Cada uno elige con quién ir y a veces vas con quien puedes. Está bien eso, que no está mal. Pero bueno, nosotros hemos querido conocer la opinión del director de los cines Kinépolis, Javier Caparrós, que nos ha abierto las salas para explicarnos todo acerca de las sesiones golfas y mucho más. Espera, ¿podemos esperar un segundo? Vale, es que ya que hemos hablado de cine, antes de darle paso y ya con la miel en los labios, tenemos festival de series, no quiero que te vayas sin hablar sobre Bien, ello. has hecho bien, es que lo has hecho prometido bien, es deuda has hecho bien. y se lo había dicho antes. Volveremos, sí señor, la tercera edición del Festival Series Nostrum en Altean, lo presentamos la semana que viene en Fitur, que me subiré hasta Madrid para poder presentarlo, del 16 al 24 de abril, justo la semana después de Semana Santa. Disfrutaremos de las series como hemos hecho en las 2 ediciones anteriores en Series Nostrum y tendréis ya toda la información en seriesnostrum.com. Y el podcast Fuera de Serie, que lo pueden seguir viendo. Ahora sí, vamos a ver Muchas esa gracias, sesión golfa de la que nos hablaba Vicente Hipólito. Hola Vicente, Placer. bienvenido. Muchas gracias, pedazo de sala, nos has preparado hoy. Y muchas gracias. Pasa conmigo. Gracias. Vamos a sentarnos. Bueno, Javier, nos encontramos en una sala impresionante de vuestros cines. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Quería preguntarte, hoy jugamos con la palabra golfa, y imagino que las sesiones golfas han sido el inicio de muchas relaciones de pareja, ¿verdad? No sé si tú has sido testigo, que estás muy cerca de los cines. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy convencido de que sí. De todas formas, esto es algo de que ya no existe. Del pasado, ¿no? Esto es algo del pasado. Empezó en por el año 2000 y bueno, la verdad es que fue increíble. Es algo que solo puede pasar en España, ¿sabes? Porque pues empezar una película a la 1:30 de la madrugada y que acabe a las 4 de la mañana es una pasada. Y sí, es algo que unió seguramente a muchas parejas y ahora, pues no sé por qué, nos hemos hecho más europeos, pero esa sesión golfa ahora se ha adelantado a la noche y bueno, esperamos que siga habiendo golfos conociéndose en nuestras salas. Javier, coméntanos un poco, porque creo que el cine está enhorabuena, conocemos los datos de 2022, se ha aumentado en un 45% la afluencia al cine respecto al año anterior. La pandemia parece que ya la está capeando las salas de cines. No sé si ahora también toca luchar contra la inflación. Bueno, pues sí, ya vemos un futuro cercano a recuperar los niveles prepandémicos. La verdad es que la pandemia fue el tsunami perfecto para los cines. Se juntó que, bueno, el encierre en casa, no se podía estar en un espacio público, se juntó que se pararon los rodajes, esto es algo global y países como China que no consumían cine, entonces la inversión se canceló. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos recuperando esos niveles. Este año quizás sea de transición, pero ya a partir de verano ya empiezan a haber grandes estrenos y vamos a recuperar los niveles de antes de la pandemia. Sobre la crisis y la inflación, pues siempre afecta, pero no es un sector, el cine, que le haya ido mal con crisis. Y te explico por qué. Esto es porque, aunque parezca que hay gente que cree que el cine es caro, y puede parecerlo así, no es un ocio de los más caros realmente. De hecho, no es un ocio barato. Esto es algo que se comenta, ¿eh? ¿Cuánto cuesta una entrada, por ejemplo, para ver una película en vuestros cines? Pues bueno, aquí puede costar, o en la ciudad de Alicante puede costar desde 5 hasta 6,5 €, 7 euros. Comprando tarjetas o miércoles, etcétera. O sea, puedes tener un abanico de precios muy económicos. Es decir, dime dónde estás tú 2 horas de ocio por 7, 6 euros. Es bastante complicado. Claro. Entonces, bueno, pues lo que te comentaba, yo creo que aunque pueda haber crisis, no es algo que nos vaya mal. Al final, sí, está claro que la gente se va a dejar el ocio, se va a dejar los viajes, pero algo que hemos aprendido de la pandemia también, Vicente, es que la necesidad de la gente de salir de casa, de sociabilizar y de la importancia también de la cultura. Así que, bueno, esperemos que sea buena. Muy importante, también proponen cultura, plataformas como Netflix, HBO, Disney y Amazon cada vez más. Quiero preguntarte si son complementarias o son competencia directa, porque en muchas ocasiones los grandes estrenos también empiezan en estas plataformas. Bueno, es una pregunta complicada, es buena y por ahora no hay respuesta. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo te voy a decir que las cifras están ahí y ahora se consume más audiovisual que nunca.
sumando la experiencia de cine y sumando las plataformas, es cuando más películas, más series se ve que nunca en la historia. Entonces esto es positivo seguro. Hay muchísima gente joven o niños que si ven Mandalorian en una plataforma, cuando se estrene Star Wars vendrán al cine. Entonces yo creo que por supuesto es complementario. El futuro dirá. En el pasado vosotros habéis apostado también por abrir las salas para monólogos, para eventos deportivos, festivales de cine. Kinépolis está explotando las salas al máximo. No sé qué será lo próximo, si tenéis más ideas. Pues sí, muchísimas. Y la verdad es que es una pena esto de la pandemia, que seguimos hablando, pero está ahí. Nos paró muchísimos temas que tenemos en marcha. Por ejemplo, ahora mismo en Valencia tenemos una sala que la hemos convertido en sala de teatro, ¿vale? Con toda la instalación, toda la iluminación, catenaria, todo lo necesario. En Madrid tenemos una sala que la hemos convertido en un parque gigante para niños para celebrar cumpleaños. O sea, no vamos a parar de ofrecer. Aquí ofrecemos monólogos, pero no solo monólogos, ofrecemos teatro infantil, música, hacemos un karaoke con la película, que se llama Sing Along. Un montón de posibilidades tenemos. Vamos a hacer feria de anime, vamos a hacer ferias de gaming, o sea, van a poder jugar en las pantallas a gaming. Hay un montón de posibilidades, tenemos una localización espectacular y unas instalaciones tremendas. Vamos a fomentarlas y nuestra empresa apuesta por el cine, y no solo el cine, sino cualquier actividad relacionada con las instalaciones. Muy interesante, una apuesta que también fuisteis pioneros vosotros en apostar en películas en versión original, subtitulada. Quería saber en qué porcentajes estáis, y porcentaje también de asistencia, porcentaje de películas que emitís en versión original y porcentaje de gente que viene a verla. ¿Son extranjeros o somos españoles que ya nos hemos acostumbrado a ver versiones originales? Pues mira, te cuento rápido. Yo cuando llegué a Alicante hace menos de 10 años, vi que no se ofrecía versión original. Ni en este cine, ni en la ciudad, y casi tampoco en la provincia. Me extrañó, siendo capital de provincia y con tanto público extranjero, y a partir de ahí empezamos a apostar, empezamos a programar y pasamos de 0 a ahora mismo tenemos el 15% de espectadores vienen a ver versión original. Ofrecemos incluso más sesiones, el 20% de las sesiones, pero ya te digo, esto poco a poco se va a tener que ir exponencialmente hacia arriba, y confiamos en que así va a ser. La verdad es que es algo que igual que extranjeros, están viniendo 50% extranjeros, 50% público nacional. Así que yo creo que es algo maravilloso para niños a nivel educativo. También para Avatar está viniendo muchísima gente sordomuda, por ejemplo, que ve los subtítulos. Yo sé, tú mismo, si quieres refrescar el inglés, etcétera. A mí me parece y por supuesto, oír las voces originales de los actores. Eso no tiene precio. Por último, quería preguntarte acerca de la salud de las salas de cine en Alicante. Sé que Alicante es la 4ª provincia con más espectadores en los cines. Es verdad que también es una provincia muy poblada, pero quería saber si, de cara a las generaciones futuras, que muchas veces les tenemos que explicar lo que era un radiocassette, igual en el futuro les explicaremos que era un reproductor de DVD, ¿les tendremos que explicar también lo que era un cine? Bueno, yo espero que no. Bueno, a cualquiera que le preguntes de dentro de la industria este tema, si el cine va a desaparecer o se va a extinguir, te va a decir que desde que se inventó la televisión se va hablando de esto. Entonces, convencidos de que no, tanto como porque en el cine, en las salas, va a seguir siendo una experiencia única. Las producciones van a seguir llegando, como por lo que hablamos antes de todo este trabajo que vamos a hacer de ofrecer diferentes contenidos, está claro que no. Y te digo una cosa, 2019, justo el año antes de la pandemia, fue el año de récord en asistencia a las salas de cine de todo el siglo, el 2019. ¿Te imaginas cuántas entradas vendimos en España? ¿Te haces una idea? 100 millones, más de 100 millones de entradas en un año. Desaparecer con estas cifras es complicado, así que estamos seguros de que vamos a seguir funcionando muy bien. Espero que sí, porque vamos, es una experiencia única y esperemos que eso no se pierda. Javier, ya que estamos aquí en esta sala, que es una pasada, me habías prometido un pase especial y ver una película.
¿Qué podemos ver hoy? Bueno, yo creo que el momento es ver Avatar. ¿Avatar? Sí. ¿Con estas gafas podemos? Vamos a intentarlo. Bueno, pues Javier, Pero- muchísimas gracias, todo Muy un bien. placer y vamos a disfrutar del cine, que es lo que tiene que hacer la gente, ¿verdad? Fenomenal, Vicente. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, pues qué maravilla poder tener el cine para poder ver Avatar, más el cine para nosotros solos. Una maravilla. Quiero volver a dar las gracias a Javier Caparrós y la verdad que es una suerte que te abra una sala de cine así para hablar de cine. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido muy interesante, sobre todo, pues, siempre que vas al cine, disfrutas de lo que te ofrece y nunca sabes todo el trasfondo que tiene, el trabajo y también la historia que hay detrás de las salas de Totalmente. cine, que hay que reivindicarlas. Nosotros aquí en La Explanada somos pro cosas tradicionales, cuando vienen los de los mercados lo decimos, y con los cineastas no va a ser menos. Somos pro cines. Eres muy tradicional. Bueno, Carlos, sabes que seguimos jugando con la palabra golfo y aunque pensé en un primer momento hacerte una entrevista a ti, presentador de La Explanada, chiste fácil, pensé también que había un conflicto bélico, la Guerra del Golfo, que mucha gente estoy seguro que no lo conocerá. Y por eso hemos traído hoy a Francisco Franco, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, para hablarnos de este conflicto bélico. Francisco Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Francisco, ¿vas a ser capaz de contarnos en 10-12 minutos la actualidad de Irak a través de este conflicto bélico, la Guerra del Golfo? Por intentar que no quede. Claro, pero si no, esto es como en los Goya, te bajan el micrófono y te suben la música. Te subiremos la música. Muy bien, pues he pasado una serie de mapas Sí. y habría que empezar ubicándonos en el espacio y en el tiempo para hablar de Irak. Sí. Empezar por el Golfo, que siempre nosotros hablamos del Golfo Pérsico, aunque en el mundo árabe prefieren llamarlo el Golfo Arábigo. Luego, en la propia región hay discusiones respecto a la denominación. Encontramos a Irak y a Kuwait, que son las dos salidas naturales, y el espacio natural de Irak definido por los ríos Tigris y Éufrates. Verán al norte el desierto. El mapa siguiente es el mapa de la población, que nos da idea de la magnitud en la que nos movemos. Falta a la población de Kuwait, que son 4 o 5 millones, ahora 4,5 millones de habitantes, eran 3 millones en la época, y 40 millones de habitantes en Irak, frente al vecino Irak, que es más del doble, Irán, que es más del doble, y el gran país poblado en la zona, que es Egipto. El mapa siguiente es una región muy poblada y sobre todo con un crecimiento poblacional muy notable. De hecho, Irak ha crecido del 2000 al 2015 un 47% de su población. Cuando ve uno las películas de Agatha Christie, no se imagina que por aquella época, en los años 40, cuando escribía Agatha Christie, que el Irak que conoció, pues solo tenía 4 millones de habitantes, y que desde los años 40 hasta hoy ha crecido hasta los 40 millones de habitantes, teniendo en cuenta que es un país que es más o menos de la extensión de España, 436.000 kilómetros cuadrados, como España menos Aragón y Murcia, y ya tiene 40 millones de habitantes adquiridos muy rápidamente. Y finalmente, el último mapa es el mapa de la zona de la distribución de población, que sobre todo, como pueden ver, es en torno a los ríos Tigris y Éufrates y en torno a la capital de Bagdad, y sobre todo también en la zona montañosa del norte. Respecto de la guerra, pues hay que decir que en los años 80, con el advenimiento de Saddam Hussein en el 79, durante 8 años fue la guerra de Irán e Irak, y luego en el año 90 invadió, por problemas con la fijación de precios, pues invadió Kuwait, un país que, fíjense ustedes, entre 35 millones de habitantes por aquellos entonces y 2,5, 3 que tenía Kuwait, pues había una disimilitud muy grande, ¿no? Decidió invadir Kuwait, y en el año siguiente, en el año 91, una coalición de 31 países decidió la operación Tormenta del Desierto. Que aquí es ya cuando se mete Estados Unidos, porque al principio con Irán seguramente no habría tantos intereses económicos, pero con Kuwait
ya sí, ¿no? He hablado de crecimiento de población porque lo más común es hablar, todos sabemos, de la potencia petrolífera que es Irán, que es Kuwait y que es Irak, ¿no? Evidentemente, la economía mundial estaba pendiente de este abastecimiento de petróleo y gracias a, bueno, merced a esta intervención internacional, Kuwait fue liberada en relativamente poco tiempo, a partir del año 91, y se mantuvo Saddam Hussein en el poder. Una década de sanciones hasta que al final, en el año 2003, en el contexto tras los atentados del 11S, pues Estados Unidos y sus aliados acusan a Irak de tener armas químicas y de destrucción masiva, porque llevaba 10 años masacrando a kurdos y a chiíes, y hasta entonces no les había preocupado demasiado esas masacres como la de Halabja con gas mostaza hacia los chiíes. Pero a partir de entonces sí que pasa a ser un tema gravísimo y un tema que genera 3 sentencias del Consejo General de la ONU pidiendo investigar si poseían esas armas de destrucción masiva. Como Saddam Hussein se negó, hablamos ahora de la cumbre de las Azores, el 16 de marzo del año 2003, en el que se le da un ultimátum a Irak, que por supuesto no atiende, y a partir de entonces empieza la guerra, lo que se ha dado en llamar la guerra de Irak, ¿no? El régimen cae en unas pocas semanas después de una intervención y bueno, hay una serie de imágenes icónicas transmitidas por los medios de comunicación, como la que derriban la estatua de Saddam Hussein, sí, etcétera, ¿no? La realidad es que Saddam Hussein huye. Hay una serie que yo he visto precisamente en Netflix sobre Saddam Hussein que refleja muy bien cómo toda esta huida, cómo se refugia en su Tikrit natal, al lado del río, etcétera. Y en el 2006 es capturado, ¿no? Hasta el 2011... Fíjense, desde el 2003 hasta el 2011, pues no se produce la retirada de las tropas estadounidenses, ¿no? Y en el 2013, en el marco de las primaveras árabes, que han sido en el año 2011, finales y 2012, pues un grupo derivado de Al-Qaeda declara el Estado Islámico de Irak y Levante. Lo que no se dice es que cuando se desmantela todo el grupo y el ejército de Saddam Hussein, se quedan muchísimos militares y generales sin trabajo, que van a engrosar precisamente todas las filas de este Estado Islámico, que se llama Estado Islámico de Irak y Levante. En el año 2013, en el año 2014, nombran como califa su cabecilla Abu Bakr al-Baghdadi, y a partir de entonces entramos en una situación de guerra que se prolonga hasta diciembre del 2017, en que el Estado Islámico es expulsado de Irak. Es difícil aclararse. Aquí hay un nuevo mapa que os he pasado, que es este que estáis viendo, en el cual vemos cómo, por un lado, cuando se habla de la guerra de Siria y se habla del Estado Islámico, estamos asociándolo a Siria, pero sí, también todo el norte cercano a Siria, de Irak, llegó a formar parte de este Estado Islámico y costó mucho también acabar con ello. En Siria costó todavía más, ¿no? Esto hasta el año 2000, como les he indicado, hasta el año 2017 no se consigue acabar con él. En paralelo, el 30 de enero del 2005, una asamblea constituyente crea una nueva constitución que establece que se trata de Irak como una república parlamentaria federal, con un presidente y un primer ministro, un presidente que es una figura simbólica y un primer ministro que es el que realmente organiza y gobierna en realidad, y este presidente es elegido por un parlamento por 2/3 de los parlamentarios, ¿no? Luego además es una república federal que permite organizarse en regiones autónomas y financiadas por un porcentaje de los impuestos al petróleo. Esto hizo
que los suníes, que hasta ese momento Saddam Hussein, el clan de Tikrit, y los suníes, que es una población que no son mayoritaria en el país, porque curiosamente poca gente sabe que no el porcentaje de suníes respecto del de chiíes, el suníes son entre el 38 y el 40%, frente a los chiíes que son entre el 60 y el 62, ¿no? La mayoría, pero ¿no? La mayoría, más de la mayoría, el 62% es notablemente una población muy importante y muchas veces en la órbita de Irak. Hasta ese momento los chiíes habían estado sometidos y a partir de este momento, precisamente porque los impuestos del petróleo favorecen más a las zonas chiíes, pasan a ser más beneficiados. Estamos a partir de ese momento en un régimen ya parlamentario en el cual en el 2006 gobierna Nouri al-Maliki con el presidente Jamal Tabani. En el 2010 hay unas nuevas elecciones que vuelve a haber un problema entre Nouri al-Maliki y Iyad Allawi, porque gana Iyad Allawi por 11.000 votos y reclama, y al final, a final de año consigue hacerse con el poder nuevamente Nouri al-Maliki. Luego en las elecciones del 2014 gobierna Haidar al-Abadi, en las del 2018 Baidan Salih, aquí tenéis el otro mapa que aparece. No será Baidan por Salih, mapas, ¿eh? Y en las del 2000, en la actualidad, Abdul Latif Rashid, que es kurdo, curiosamente, y que había sido ministro de Recursos Hídricos, tan importante el Tigris y el Éufrates, con el gobierno de Nur al-Maliki. Habría que hablar de kurdos, habría que hablar de yazidíes, de persecución a minorías, que estos sí que son minorías, y aunque a veces se ha hablado también de persecución de las minorías chiíes, digamos que no son minoría poblacionalmente. Tendremos que invitarte para hablar sobre ello, nos hemos quedado sin tiempo para más, Francisco, pero yo creo que lo has resumido muy bien y ya tenemos una nueva acepción de Golfo. Gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros y por aclararnos un poco todo esto de la guerra del Golfo. Gracias. A vosotros. Bueno, Carlos, pues cuando el experto habla, los demás tienen que escuchar, casi en nuestro caso, que hemos estado silenciosamente atentos. Y ahora vamos a seguir jugando con Golfo. ¿Y qué te parece si pasamos de nombre a adjetivo? Imagino que no será lo mismo si llamo Golfo o a una chica le llamo Golfa. ¿Tú crees que es lo mismo? Antes hablaba de la riqueza de la lengua, a veces la lengua hay que darle una vuelta. Bueno, nosotros hemos salido a la calle para comprobar, para descubrir que Golfo y Golfa no significan lo mismo. Vamos a verlo. ¿Cómo reaccionaría si yo a usted le digo que es un golfo? Bueno, pues no reaccionaría mal. Me parece bien, para mí no es un insulto. Pues no me sentaría bien. ¿Cómo reaccionaría si te digo que tu marido o tu pareja es un golfo? Pues te preguntaría cómo lo sabes. Y bueno, no sé, entendería que hay un motivo para que me lo digas. Bueno, pues me uniría a la fiesta con él y iríamos juntos a hacer golferías. En cambio, si yo le digo que su señora o su hermana, por ejemplo, es una golfa, ¿cómo reaccionaría? Pues reaccionaría peor, ciertamente. Cuando a un hombre se le dice golfo, se supone que es porque tiene relaciones con otras mujeres o por eso nada. Y no suena tan mal si es un hombre que una mujer, ¿verdad? Pues aunque yo es que ya soy un poco mayor y a mí no me suena igual, peor. ¿Por qué cree que le sentaría peor? Porque ni mi mujer, ni mi hermana, ni mi madre, ni mi familia, nadie somos golfos. En masculino, pues un poco fresco, un poco sinvergüenza, pícaro. En femenino, puede ser prostituta, puede ser otras cosas peores. ¿Cómo reaccionarías si te digo que tú eres una golfa? Pues ahí sí que me lo tomaría como un insulto, porque no entendería de qué va y de primeras ya vería como un insulto. Pues se entiende que las mujeres, de alguna forma, de primeras ya es un insulto y el hombre es que simplemente sus acciones son las que le definirían como golfo. En cambio, a una chica es más como a la persona. No entiendo que se usa directamente como un insulto sin un motivo.
Pues sí, el lenguaje sexista, por supuesto, sí. Sería bastante más ofensivo, pero bueno, según como me lo digas, si me lo dices así con esa carita, me lo tomaría también. Bueno, está claro que depende mucho del tono, pero ¿crees que significa lo mismo golfo y golfa? No, creo que no significa lo mismo a nivel social. Bueno, pues porque en una mujer está peor considerado pues que salga de fiesta, que tenga más vida social, más actividad que en un hombre. ¿Crees que el lenguaje es machista o es la sociedad la que es machista? Yo creo que es la sociedad, no es el lenguaje. El lenguaje es neutro y le damos el sentido que tiene según sea socialmente. Bueno, pues ya lo veíamos. La verdad es que no se tomaban de igual manera cuando le llamamos golfo o si su pareja, hermana, madre era una golfa o ya habéis podido ver que no es lo mismo. No es lo mismo. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Carmen Miramón, lingüista de la Universidad de Alicante. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, soy Carmen Marimón. ¡Ay! Digo, has hecho un Carlos, has cambiado el nombre a Conforme alguien. lo estaba diciendo, he visto cómo tu cabeza hacía El no. semblante. Va a ser que no. Vale, Carmen pues Marimón. Lo siento por cambiarte el nombre. Bueno, ¿qué te ha parecido? No sé si esto es un reflejo de lo que es nuestra sociedad, que utilizamos, bueno, no utilizamos mal lenguaje, sino que tú lo comentabas, que no es el lenguaje, sino que es la sociedad la que es machista, ¿no? Claro, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí al programa y por traerme para un tema tan interesante y tan importante, creo yo, como que es la manera en que nos expresamos. Entonces, finalmente, el lenguaje no hace sino reflejar la forma en que los hablantes tenemos de ver la sociedad, de ver el mundo que nos rodea. El lenguaje es, nosotros decimos los lingüistas, con nuestras palabrejas, decimos que es un sistema semiótico. Eso no quiere decir ni más ni menos que es un sistema de elecciones. Es decir, somos siempre libres de elegir exactamente qué queremos decir. Luego ocurre que la lengua a lo largo del tiempo las palabras se van cargando de significados. Fijaros que habéis empezado con la palabra golfo, que es una palabra muy curiosa, porque por una parte pues indica un accidente geográfico, pero por otra parte a lo largo del tiempo y por un proceso muy gracioso, porque en realidad viene de la palabra golfín, que a su vez procede de delfín, y que significa personas ladrones que actúan en manada, acaba apareciendo una palabra homónima, es decir, una palabra distinta pero idéntica, que indica personas, primero pillas, así, ¿no os acordáis de la dama y el vagabundo? ¿No? Él se llamaba Golfo, pero entonces era un pillo. Exacto. Y es una palabra que ha ido cargándose cada vez más de connotaciones negativas, y ahora es una persona deshonesta y sinvergüenza. Pues bien, en ese recorrido también en un momento empezó a significar mujer de vida loca, alegre y prostituta. Mujeres que ramera, fuman en pipa, nos gusta llamarlas. Vale, pues ramera directamente, así sin medias tintas. ¿Qué es lo que ocurre con esa incorporación y con estos dobles significados? Ocurre que en muchas ocasiones esto es un fenómeno que se llama una disimetría o asimetría, es decir, que la misma palabra no tiene el mismo significado si lo aplicamos a los hombres o si lo aplicamos a las mujeres, y eso es una clara manifestación de lo que llamamos el sexismo lingüístico. Qué interesante. Ocurre también, imagino, con muchísimas otras palabras. ¿Nos podrías dar más ejemplos? Sí, claro, ocurre con muchos y con muchos otros fenómenos. Por ejemplo, lo mismo que golfo, golfa, ocurre, por ejemplo, con zorro o zorra. Cuando a un hombre se le dice que es zorro es porque es avispado y astuto. Una zorra es también una mujer de vida fácil. Mujeres que fuman con pipa. Que fuman con pipa, por ejemplo. Durante mucho tiempo en el diccionario la primera acepción de alcaldesa era mujer del alcalde. No, la mujer que ejerce el cargo en un grupo Esto ya municipal. Lo han cambiado Claro. Esto lo ha cambiado, claro Vale. que sí. Yo tengo una pregunta y es que además me suscitó un debate hace muy poco en casa. La RAE, como institución, ¿es un poco machista? ¿Se ha quedado algo arcaica? La RAE tiende a ser conservadora. Vale. Conservadora. Y efectivamente, conservadora y purista. Eso quiere decir que hay una especie, el purismo quiere decir que hay una especie de prevención ante cualquier novedad. Entonces, una de esas novedades que ha ocurrido en los últimos años es precisamente el lenguaje feminista, el lenguaje igualitario, no el lenguaje feminista, el lenguaje igualitario. Pero eso no ha pasado porque sí, eso ha pasado porque la sociedad lo ha exigido, es decir, porque una parte de la sociedad ha necesitado visibilizarse también a través del lenguaje. Entonces, la RAE, que muchas veces sinceramente va por detrás
de la sociedad, aquí es muy, muy reticente a admitir y sigue recomendando, aunque cada vez más levemente, pero sigue recomendando el uso genérico del masculino. Bueno, pues sin percibir que en ese uso genérico una parte de la sociedad no nos sentimos representadas. Pues cuando dice se designará un responsable o los alumnos deben, un responsable es un señor y un alumno es un chico. ¿Dónde estamos nosotras? Entonces, pues sí, la RAE es bastante... De la A a la Z, ¿tú sabrías decirme cuántas mujeres hay dentro de...? Cada uno tiene una letra. Bueno, es que hay A minúsculas y mayúsculas. O sea que la cosa es complicada. Vale, entonces vale. No sé exactamente cuántas mujeres habrá ahora en la academia, quizá 3 o 4. 3 o 4, solamente. 4, sí. Sí. Vale, Oye, entonces no iba mal Dolores desencaminado. Corbella, No, sí, Vale. varias lingüistas, afortunadamente, quizá alguna más, ahí me has pillado. Entiendo, Carmen, por lo que dices, que estás a favor del lenguaje inclusivo, aunque hay veces que puede parecer, bueno, es un poco a veces que mucha gente puede pensar que es ridículo o... Bueno, no sé si es ridículo, pero que llama la atención, ¿no? Yo estoy totalmente a favor. Igual porque es nuevo. Quizá porque es nuevo, y quizá porque a veces se usa mal. Es que, claro, ha ocurrido, se ha burlado mucho la gente de las guías para el uso igualitario. Lo que ha pasado por las guías para el uso igualitario que tienen todas las instituciones es que en muchas ocasiones no las han hecho lingüistas, las han hecho personas que con toda su buena voluntad te recomiendan que durante todo un discurso pongas una barra o a. Eso es imposible, no se puede leer, no es ninguna lengua y no. Pero hay otros procedimientos que permiten hablar inclusivamente, es decir, nombrar a quien quiere ser nombrado sin dejar que el discurso, sin que el discurso deje de ser comunicativo, ¿vale? Utilizar nombres genéricos, Por ejemplo, el alumnado, el profesorado, las personas que, quiénes en lugar de aquellos. ¿Vale? Entonces, hay muchos recursos en la lengua que permiten nombrar, profesores, profesorado y alumnado, no utilizar algunos artículos cuando es los y las estudiantes. Entonces, sí los hay, claro que hay recursos que permiten nombrar. Otro tema ya es, por ejemplo, la E, si es que vamos a entrar en materia. Yo estaba pensando en la E, que no sé si digo, esto igual puede parecer un poco raro, al como final, mínimo. Bueno, no voy a contestar yo porque no soy lingüista, pero venía a decir ella si hay una necesidad porque la lengua no avanza. No, desde luego. La al lengua final, ha avanzado a lo largo del tiempo porque... Claro, pues, la lengua ha al final, avanzado la lengua barbaridades, es claro. un instrumento vivo que va cambiando, imagino. Claro, pero ¿no? no es que ni avance ni retroceda, la lengua va conforme va la sociedad. Entonces la lengua va cambiando conforme la sociedad va cambiando y la lengua lo que hace es expresar aquello que los hablantes necesitan, tienen necesidad de expresar y claro, ha incorporado muchos anglicismos, por ejemplo, claro, muchísimos, pero es que hacían falta. Ha incorporado, ¿por qué? Porque designa conceptos, estados que no que no tenían un nombre. ¿Que se abusa de los anglicismos? Claro, pero eso no quiere decir que haya que luchar contra la innovación léxica. Sin innovación léxica es una lengua muerta. Toda la innovación viene por muchos caminos. Viene pues con calcos de otras lenguas, con los mecanismos formativos de la propia lengua, pues yo qué sé, navegar. Yo creo que si a un joven le dices ahora navegar, piensa más en internet que en un barco. Pues es una palabra que ha adquirido un nuevo significado. Yo solo te tengo que decir que a mí lo que más me fastidia es que le quitaran el acento a guión, porque Venga, yo lo sigo tú ponlo. acentuando. Y a solo, venga. A solo. Solo. Eso sí que... Solo no me ha costado tanto. Muchísimas gracias, Nada, Carmen, gracias a por vosotros. estar esta tarde con nosotros. Vicente, Dime. no te vas a ir hoy sin ver este momento que fue toda una cagada. ¿Cree que nuestro lenguaje es machista? En cierto aspecto sí. Me cago en la leche. Ahí estaba nuestro equipo de investigación, ojo a visor, para tener el detalle. Vicente, Me encanta que ¿compraste Fonsi, lotería? nuestro cámara, en ningún momento
se interesa por nosotros y sigue al pie de la noticia. A mí me hubiese ofendido lo contrario. ¿Compraste lotería ese día? Sí, compré lotería. ¿Te ha tocado algo? La pedrea, iba a decírtelo. ¿Alguna vez te ha sucedido algo parecido, Carmen? A mí que va. Yo nunca he tenido suerte ni con eso, ni para que me caguen encima. Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias, Carmen. Pasad buen fin de semana. Ustedes también desde casa. Nos vamos a quedar con estas imágenes, nos vamos a despedir recordándoles que este fin de semana, intenso programación en Alacantí Televisión, intensa es la programación porque tenemos la proclamación de la belleza del folk de Alacant. A partir de las 7 de la tarde, estén atentos, estaremos en directo desde el Teatro Principal. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 7:30, con más explanada. Mejor, eso sí que ya no se lo podemos asegurar. ¡Hasta la vista!